La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC, dice que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea General designó con acento agudo el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. Y a eso vamos, en los puntos sobre las IES dice María Amparo Casar, las democracias se destruyen por distintas vías. A finales del siglo XX se vivió a nivel global lo que Samuel P. Huntington llamó la tercera ola de la democratización. Entonces, de 1974 a 1990, más de 30 países dejaron atrás sus regímenes autoritarios y transitaron a la democracia. La mayoría de esos autoritarismos habían sido producto de golpes de Estado. Ahora las cosas son distintas. Por contradictorio que parezca, las democracias están siendo víctimas, no de las balas sino de los votos, como diría el profesor Jorge I. Domínguez. Los nuevos autócratas llegan al poder por la vía electoral y una vez en el cargo debilitan o incluso desfiguran la democracia. Ejemplos sobran: Hungría, Turquía, Polonia, Brasil, Bolivia, Venezuela, El Salvador o Nicaragua o hasta Putin en Rusia. En el Latino Barómetro las llama electo dictaduras. En algunos casos los presidentes en funciones cambian las reglas electorales para mantenerse en el poder, ya sea aprovechándose del control de sus congresos o capturando al poder judicial. Así sucedió en Colombia, Ecuador, Honduras, Bolivia o El Salvador. En otros, amplían sus facultades con leyes habilitantes o su equivalente amasando más poder que el que les otorgaban las constituciones y deshaciéndose de los molestos obstáculos impuestos por los otros poderes, como en Venezuela o Nicaragua. Hay en ellos un denominador común. Son todos regímenes en los que el Estado de Derecho no aplica, se violan las garantías fundamentales, se limitan las libertades, se impide la participación social, se debilita a las instituciones, se aprueban normas antidemocráticas e inconstitucionales con la mayoría del oficialismo, se recurre a prácticas electorales que favorecen al partido en el poder, se desprestigia, anula, captura o elimina a los órganos autónomos, se desmantela a la burocracia preexistente para poblarla de leales y se falsea la información mediante la eliminación de intermediaciones para tener una relación directa con el pueblo. El punto central es que el declive de las democracias se perpetra desde el poder y en nombre de la voluntad popular. Esa voluntad popular que se transfigura en un nuevo modelo de gobierno, que se ha denominado populismo y que se funda en una relación directa entre el líder y los miembros de la sociedad a los que se considera personas correctas o buenas, en el que el pueblo es uno y está representado por un líder. Dicho de otra forma, el populismo es el rostro del líder, según Nadia Urbinati en Yo, el pueblo. Como el populismo transforma la democracia. Ahora bien, la prevención desempeña un papel crucial en la lucha contra la corrupción, ya que ayuda a combatirla antes de que pueda tener consecuencias negativas graves y a abordar sus causas profundas. Las estrategias y medidas preventivas eficaces fortalecen la integridad de las instituciones públicas y de los funcionarios públicos y promueven la confianza pública en sus acciones. Por ello, algunos gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo están uniendo fuerzas para combatir este delito. La gran corrupción consiste en el abuso de poder en los altos niveles que causa un amplio daño tanto a individuos como a la sociedad. Por el contrario, la corrupción colusiva se refiere al abuso cotidiano del poder encomendado por parte de funcionarios públicos de niveles bajo y medio en sus interacciones con ciudadanos ordinarios, que frecuentemente tratan de acceder a bienes o servicios básicos en lugares como hospitales, escuelas, departamentos administrativos u otras agencias. Transparencia Internacional, 2020. Hay mucho que ahondar sobre la relación del sector público y la corrupción en México, pero es igualmente necesario entender la relación del sector privado y de los ciudadanos con la corrupción. Se tienen que atender todos los frentes si se busca abordar el problema de forma eficaz. De acuerdo con Transparencia Internacional, cuando se habla de corrupción se puede agrupar en corrupción política, gran corrupción o corrupción colusiva, grand corruption y corrupción extractiva, petty corruption.
La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencian a realizar un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anteponiendo sus intereses personales o los de sus allegados. A continuación quiero que escuchen la siguiente información que fue publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Podcast: El tablero de la impunidad. https://open.spotify.com/episode/12u1 tucam8 lumbaib 8rxxrm. Suscríbete si lo ves oportuno. Gracias.